Soy Emma, tengo 30 años, y descubrí que el supuesto embarazo de mi hermana Stephanie era falso, justo minutos antes de la cena de ensayo de mi boda. Cuando ella empezó a decir frente a todos que tenía complicaciones con su embarazo, solo para llamar la atención, le solté la verdad. Yo ya sabía que todo era mentira. Su sonrisita se borró en un segundo cuando mencioné el tema del dinero. Todos en la familia se quedaron en shock cuando conté que yo había estado pagando, en secreto, su vida de lujos durante años. Esa noche cambió todo entre nosotros. Salieron a la luz años de mentiras, favoritismo y rencores que nadie estaba listo para enfrentar. Todavía tengo muy presente la cara de todos esa noche, puro impacto, traición y confusión. Pero antes de contarte cómo pasó todo, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Porque este drama familiar me enseñó algo muy claro, el karma siempre llega. Si tú también has vivido una traición familiar, suscríbete y dale like a este video. Vas a querer ver cómo termina esta historia de venganza. Desde chicas, Stephanie y yo parecíamos tener una relación de hermanas normal. Ella es menor que yo, y desde siempre la trataron como la consentida. Aun cuando ya éramos adultas, seguían viéndola como la niña de la casa. Siento que mis papás nunca se dieron cuenta de cómo su favoritismo nos afectó. Yo, desde la primaria, era la que se portaba bien, ayudaba sin que me lo pidieran, sacaba buenas calificaciones, y estaba en 1000 actividades. Stephanie, en cambio, siempre se salía con la suya. Si hacía berrinche porque no quería limpiar su cuarto, mis papás terminaban haciéndolo por ella. Si reprobaba un examen, la culpa era del maestro. Así era siempre. Yo tenía que esforzarme el doble para que me reconocieran algo, y ella era la adorada solo por existir. Emma, tú eres la mayor, tienes que dar el ejemplo, me decía mi mamá cada vez que me quejaba. Esa frase fue como el lema de mi infancia. Básicamente, me decían que mis sentimientos no importaban, siempre y cuando Stephanie estuviera feliz. Aunque nunca sentí apoyo real de mis papás, me fue muy bien en la escuela. Conseguí una beca completa en una universidad a Ivy League para estudiar informática y negocios. Mis papás fueron a mi graduación, pero se la pasaron hablando de cómo Stephanie estaba batallando con sus solicitudes para la universidad, como si lo mío no fuera importante. Después de graduarme, entré a trabajar en una empresa de tecnología que apenas estaba empezando. Fui de las primeras empleadas. Esos primeros años fueron durísimos. Trabajaba hasta 80 horas por semana, dormía debajo de mi escritorio y, a veces, solo comía ramen para ahorrar lo más posible. Pero todo ese esfuerzo valió la pena. A los 26 ya era director de tecnología. Y a los 28, cuando la empresa fue comprada, salí con tanto dinero que, si quería, ya no tenía que volver a trabajar nunca más. Irónicamente, justo cuando a mí me empezó a ir increíble, mis papás empezaron a tener problemas con su negocio. Por más de 20 años tuvieron una tiendita que les iba bien, pero por malas decisiones, la crisis y la competencia de las tiendas grandes, casi se van a la quiebra. Nunca me lo dijeron directamente. Mi papá era demasiado orgulloso. Me enteré porque un día mi mamá me llamó llorando, no podían pagar la hipoteca. Esa misma noche tomé una decisión que cambió todo entre nosotros, los iba a ayudar, pero sin que se enteraran. No quería que se sintieran fracasados, y la verdad, tampoco quería que Stephanie supiera que tenía dinero. Desde antes ya se le notaban los celos cuando me pasaba algo bueno. Ese mismo año llevé a mi novio, Mark, a la cena de Acción de Gracias. Ahí fue cuando Stephanie se pasó de obvia. Mark era un arquitecto exitoso, con su propio despacho. Inteligente, respetuoso, y siempre me trató súper bien. Pero en cuanto Stephanie lo conoció, noté que algo cambió en su actitud. Se reía fuerte, le tocaba el brazo cada rato mientras hablaban, y mencionó que estaba soltera como 5 veces durante la cena. Después, Mark me dijo, tu hermana parece buena onda. Él ni cuenta se dio de cómo lo estaba coqueteando. Ese era Mark, siempre viendo lo mejor de la gente. Yo solo le respondí, puede ser, sin decirle más. No quería arruinar su impresión con mis enredos familiares. Para ese momento, ya tenía armado todo el plan financiero que, más adelante, se volvería el centro de todo este drama. A través de unas empresas fantasma y unos fideicomisos,
Estaba pagando la hipoteca de mis papás, su coche, su seguro, las tarjetas de crédito, todo. También había creado una beca a nombre de otra persona para pagarle la universidad a Stephanie, y hasta cubría la renta de su depa cerca del campus. Ninguno sabía que todo ese dinero venía de mí. Mis papás creían que calificaban para programas del gobierno, y Stephanie pensaba que su beca venía de una fundación de exalumnos. Yo quería ayudarlos sin que eso cambiara la relación entre nosotros, sin convertirme en el cajero automático de la familia y, sobre todo, sin tener que escuchar a mis papás decir lo orgullosos que estaban de Stephanie por recibir apoyo, cuando yo me había partido la espalda para conseguir todo sola. Viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que lo que estaba haciendo no era sano. Estaba repitiendo patrones dañinos en vez de ayudarles a crecer. Pero en ese momento, pensé que era lo más considerado. Yo cuidaba su dignidad y al mismo tiempo me aseguraba de que no les faltara nada. Lo que no vi venir fue que tanto secreto, mezclado con los celos de Stephanie, se convertiría en una bomba de tiempo, y casi destruye a toda la familia. La venta de mi empresa no solo fue buena, fue del tipo de operaciones que salen en los titulares de revistas importantes del mundo tech. Nuestro pequeño equipo había creado un algoritmo súper innovador para procesar datos, y una empresa gigante no se pudo resistir a comprarlo. Después de cerrar todo, tenía un patrimonio de más de $12 millones, y ni siquiera había cumplido 30. Invertí una parte en fondos seguros, doné otra parte a causas que me importaban, me compré una casa cómoda, nada exagerado, y aparté un buen monto para lo que pudiera necesitar mi familia. Nunca anduve presumiendo mi dinero. Seguía manejando el mismo Honda viejo de siempre y vivía con sencillez, sin aparentar nada. Muy pocas personas sabían de mi situación económica, y así quería que se quedara. Cuando descubrí que el negocio de mis papás iba de mal en peor, me impactó lo feo que estaban las cosas. Debían 3 meses de hipoteca, sus tarjetas estaban al tope y hasta habían pedido préstamos carísimos solo para mantener la tienda abierta. Fue una carga muy pesada para mí. Estamos hablando de las mismas personas que siempre se pintaron como expertos en dinero, los que me regañaban por cualquier gasto, pero al mismo tiempo consentían todos los caprichos de Stephanie. Señorita Preston, ¿está segura de que quiere hacer esto así? Me preguntó mi asesor financiero, Thomas, cuando le conté que quería ayudar a mi familia sin que supieran que venía de mí. Los temas de dinero entre familia pueden complicarse rápido. Sí, estoy segura, le dije. No pueden saber que soy yo. Thomas me ayudó a armar varias empresas falsas y estructuras legales que ocultaban de dónde venía el dinero. Creamos un fideicomiso que parecía venir de un familiar lejano, una beca falsa para Stephanie, y un supuesto programa de apoyo a pequeños negocios donde mis papás serían seleccionados. Todos los papeles eran legales, pero el dinero salía completamente de mí. En cuestión de semanas, mis papás recibieron una carta diciéndoles que habían sido aceptados en un programa especial para refinanciar su casa, y que su pago mensual iba a bajar en un 60%. Poco después, llegó otra carta ofreciéndoles una ayuda para salvar su negocio. Stephanie también recibió una notificación. Un donador anónimo la había elegido para una beca completa que cubría la universidad, el alojamiento y hasta le daban dinero cada mes. Todo cambió de inmediato. Mis papás ya no se veían estresados en las reuniones familiares. Stephanie se mudó de su cuartito apretado a un depa de lujo cerca de la universidad. Ellos estaban agradecidos, sí, pero con instituciones desconocidas y con la buena suerte, nunca conmigo. Por un tiempo, pensé que todo estaba funcionando perfecto. Estaba ayudando a mi familia sin que las cosas entre nosotros se volvieran raras. Pero pronto empezaron los problemas. Aunque tenía todos sus gastos pagados, Stephanie comenzó a dejar clases. Para cuando iba en 3er año, ya solo estaba inscrita a medio tiempo, aunque les decía a mis papás que se estaba enfocando en sus materias más importantes. Como yo era la proveedora de la beca, recibía los reportes reales de la universidad, y las cosas no cuadraban. Lo más preocupante era su forma de manejar las relaciones y el trabajo. Salía con alguien, armaba un drama, terminaban, y luego se gastaba mucho dinero para curar su corazón roto. Entraba a trabajar a algún lugar, duraba unas semanas, tenía problemas con el jefe, y renunciaba o la corrían. Luego pasaban meses antes de que encontrara otro trabajo, pero seguía viviendo con lujos gracias a la beca que, en realidad, yo le estaba dando.
Cuando Stephanie llenó su primera tarjeta de crédito a los 21 años, mi mamá me llamó desesperada. Gemma, odio molestarte, pero tu hermana está pasando por una racha difícil. Nosotros ayudamos con lo que pudimos, pero la tienda apenas se está recuperando. Yo fingí dar una pequeña ayuda, cuando en realidad pagué toda la tarjeta usando mi red financiera. Ese mismo patrón se repitió varias veces en los siguientes años, y cada vez las cantidades eran más grandes. Cuando Mark me propuso matrimonio después de 2 años de novios, yo estaba feliz. Planeamos una boda sencilla pero bonita para la primavera siguiente. Mis papás quisieron ayudar con los gastos, así que hice unos arreglos para que les llegara un reembolso del seguro, como si fuera algo inesperado. Así podían aportar a la boda sin saber que, otra vez, el dinero venía de mí. Ellos sentían que estaban cumpliendo, y yo no les quitaba su orgullo. Pero mientras más avanzaban los planes de la boda, más raro se portaba Stephanie. Como era mi dama de honor, Stephanie estaba involucrada en muchos detalles de la boda, pero parecía que en lugar de ayudar, se la pasaba saboteando todo. Las citas se cambiaban de fecha sin que yo supiera. De pronto desaparecían depósitos. Los mensajes con los proveedores se borraban por accidente de su celular. Al principio quise pensar que solo era por su forma desorganizada de ser, pero ya era demasiado. Empezaba a notar un patrón que no podía ignorar. Una noche, mientras revisaba los movimientos de sus cuentas, porque yo seguía siendo la que financiaba todo, noté unos retiros muy extraños. Había ido a una clínica de atención rápida y hecho compras en una tienda de cosas médicas. Al mismo tiempo, encontré que había estado buscando en Internet cosas como síntomas de embarazo, términos médicos, y hasta cómo falsificar documentos médicos. Sentí un escalofrío horrible. Empecé a revisar más a fondo sus movimientos y mensajes. Sé que invadí su privacidad, pero mi preocupación ya era demasiado grande. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Stephanie no solo estaba celosa de mi boda, estaba planeando arruinarla. Ese tiempo, que se suponía iba a ser uno de los más felices de mi vida, se volvió una pesadilla gracias a ella. Mi boda parecía más un campo minado de estrés que un momento bonito. Como dama de honor, Stephanie tenía acceso a todo, así que le era muy fácil intervenir donde no debía. La primera gran señal fue 3 meses antes de la boda. Fui a una cita con la florista, pero cuando llegué, me dijeron que se había cambiado para la siguiente semana. Resulta que Stephanie había llamado, se hizo pasar por mi asistente, y movió la cita sin decirme nada. Cuando la enfrenté, se hizo la inocente. ¡Ay! Creí habértelo dicho. Seguro se me olvidó mandarte mensaje después de que me llamaron. Cosas de bodas, ya sabes. Dijo riéndose. Pero sus ojos no decían lo mismo. Una semana después, el lugar del evento me llamó súper preocupado porque no habían recibido el depósito para asegurar la fecha. Yo me acordaba perfecto que le di a Stephanie un cheque para que lo llevara, ya que vivía cerca del lugar. El cheque sí fue cobrado, pero el dinero nunca llegó al salón. Stephanie me dijo que seguro hubo una confusión en la oficina y que ella misma lo iba a arreglar. Luego descubrí que había depositado el cheque en su propia cuenta, y lo usó para dar el enganche de un auto nuevo. Fue solo un problema de tiempos con mi cuenta, me dijo cuando le mostré los registros del banco. Les iba a transferir el dinero esta misma semana. Decidí creerle. Pensé que solo era otro caso más de su irresponsabilidad con el dinero, no malicia, pero estaba engañándome a mí misma. Después vino la fiesta de compromiso, y ahí ya no pude seguir ignorando las señales. El hermano de Mark, James, me jaló aparte durante la celebración y me dijo algo que me dejó helada. No quiero causar problemas, me dijo James, el hermano de Mark, algo incómodo, pero creo que deberías saber que tu hermana le ha estado mandando muchos mensajes a Mark. Dice que ella insiste en que salgan por un café para platicar de las sorpresas de la boda. Cuando hablé con Mark a solas, me confirmó todo. Me enseñó los mensajes de Stephanie, que cada vez eran más coquetos. Él los había estado ignorando con cortesía. Pensé que solo estaba siendo buena onda, me dijo con cara de preocupación. ¿Debería preocuparme? Y no, le dije, aunque por dentro ya sentía el nudo en el estómago. Yo me encargo de Stephanie, le aseguré.
cuando la enfrenté por los mensajes, rompió en llanto y me dijo que solo estaba tratando de ver si Mark era lo suficientemente bueno para mí. Lloraba, con la voz temblorosa, como si de verdad le doliera, casi le creí. Hasta que la vi mirarse al espejo mientras lloraba, como checando si se veía bien con lágrimas. Fue entonces que empezó con problemas de salud misteriosos. Hablaba de citas médicas y síntomas vagos. Soltaba comentarios a medias, como si dejara migajas para que todos preguntaran. Y no quiero preocuparlos, decía durante la cena, pero el doctor quiere hacerme unos estudios. Seguro no es nada. Mi mamá se ponía como loca, preguntando todo, ofreciéndose para acompañarla. Mi papá no decía nada, solo se le notaba la preocupación en la cara. Y así, toda la atención se iba con Stephanie. Nadie volvía a mencionar nada de la boda. Durante la prueba del vestido de dama de honor, armó otro show. Dijo que necesitaba una talla más grande porque estaba reteniendo líquidos por su condición médica. La costurera le ofreció hacerle ajustes, pero Stephanie se puso a llorar de nuevo. No lo entiendes, susurró fuerte para que todas le escucharan. Tal vez haya una razón por la que necesite espacio extra en unos meses, si sabes a lo que me refiero. Todas las demás damas de honor comenzaron a rodearla con preguntas, felicitaciones, y ella, bien dramática, decía que todavía era muy pronto para confirmar nada. Yo solo observaba, cada vez con más sospechas. Notaba cómo me miraba, como si analizara mi reacción. Cada vez dudaba más, pero mi sentido de familia no me dejaba decir nada. Hasta que un día, ayudando a mis papás a limpiar el ático, encontré algo que me rompió por dentro, el diario de Stephanie. Sé que no debía leerlo, pero vi mi nombre y el de Mark escritos varias veces, y no me pude aguantar. Lo que leí confirmó todo lo que temía. Emma siempre se queda con todo. Las mejores calificaciones, el mejor trabajo, el prometido perfecto. Mamá y papá solo fingen estar orgullosos de mí. Pero veo cómo la miran, escribió Stephanie. Ahora ella va a tener esa boda tan perfecta y yo sigo soltera. No es justo. Pero tengo un plan. Uno que va a hacer que todos se olviden del día perfecto de Emma. Cuando termine, lo único que van a recordar de esa boda, voy a ser yo. En otra parte del diario, hablaba de cómo había investigado formas de falsificar documentos médicos y su idea de anunciar un embarazo, y luego fingir complicaciones justo durante la boda. Solo para robarse toda la atención. Incluso decía que había practicado su cara de preocupación valiente frente al espejo. Debía haberla enfrentado ahí mismo. Pero una parte de mí no podía creer que mi propia hermana estuviera dispuesta a llegar tan lejos. Quería más pruebas. Y tristemente, Stephanie estaba a punto de dármelas. Cuando llegó la semana de la boda y la familia empezó a llegar de todos lados, su estado de salud se volvió más intenso. Planeó hacer su gran revelación justo en la cena de ensayo, cuando más gente pudiera verla. Yo ya sabía lo que planeaba, así que observé todo con una mezcla de miedo y determinación. Stephanie no tenía idea de que yo ya sabía lo que estaba haciendo. Y tampoco se imaginaba el poder que yo tenía sobre su vida. Todo estaba listo para una confrontación que iba a cambiar a nuestra familia para siempre. La noche de la cena de ensayo, metí en mi bolso una carpeta con todos los documentos financieros. Era prueba clara e imposible de negar, todos los años que había estado ayudándola en secreto. Si Stephanie quería jugar con fuego, estaba a punto de aprender que yo tenía el control de todo el maldito bosque. La cena fue en el Belmont, un restaurante elegante con un comedor privado que daba vista a toda la ciudad. Mark y yo lo elegimos porque tenía un ambiente íntimo y la comida era espectacular. Los candelabros de cristal llenaban la sala con una luz cálida, mientras unas 40 personas, entre amigos y familia, se sentaban en una mesa larga de caoba. La sala estaba llena de risas y plática, todos disfrutando cócteles antes de la comida. Yo debería haber estado disfrutando ese momento. Pero no podía dejar de mirar a Stephanie, que cada vez actuaba más raro. Revisaba su celular a cada rato, se salía a contestar llamadas misteriosas, y murmuraba con una de sus amigas que ni siquiera estaba invitada oficialmente a la boda. Llevaba puesto un vestido súper ajustado que le marcaba el vientre, y lo acariciaba cada tanto, como para asegurarse de que todos lo notaran. «¿Estás bien?»,
¿Stephanie? Le preguntó mi mamá en voz alta, lo suficiente para que los de la mesa cerca escucharan. Te ves incómoda, hija. Estoy bien, mamá, contestó ella con una sonrisa valiente, pero sus ojos no decían lo mismo. Solo estoy un poco cansada. El doctor me dijo que tengo que descansar más, por mi condición. Mi mamá abrió los ojos, sorprendida, y se inclinó hacia Stephanie para hablarle en voz baja, pero con emoción. Desde el otro lado del salón, yo no les quitaba la vista de encima. Vi claramente cómo Stephanie se acomodaba estratégicamente para que la mayoría de los invitados pudieran ver su plática privada. Mark se acercó con una copa de champán y me la dio. ¿Todo bien? No ha sonreído casi nada en toda la noche. Solo son nervios por la boda, le mentí, sin querer arruinarle la noche contándole mis sospechas. Voy a revisar cómo quedó el acomodo de las mesas, le dije. Pero en lugar de eso, me quedé observando a Stephanie. En cuanto dejó su celular y se fue al baño, aproveché. Su bolsa de marca estaba sola en su silla, y su celular encima, aún desbloqueado. Sabía que tenía, con suerte, 2 minutos antes de que regresara. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba el celular. Me sentía como una ladrona, aunque solo estaba buscando la verdad. La pantalla tenía abierta una conversación de mensajes con alguien llamada Jess. Jess, Stephanie, el reporte falso quedó perfecto. Tiene hasta el membrete del consultorio médico. ¡Qué fuerte! ¿De verdad vas a hacer esto? Stephanie, claro que sí. El anuncio es hoy, y luego, durante la ceremonia, vienen las complicaciones. Todos van a estar viéndome a mí. Jess, ¿y si alguien llama al doctor para checar? Stephanie, nadie se va a atrever. Además, tendré un aborto espontáneo después de su luna de miel. Justo a tiempo para arruinarles el regreso. Jess, tu hermana te va a odiar para siempre. Stephanie, se le pasará. Tiene todo lo demás. Yo también merezco un día donde todos se preocupen por mí. Seguí bajando la conversación y encontré fotos de los documentos falsificados, con todos los detalles. También había mensajes donde hablaba de cómo iba a fingir llanto, mareos, y hasta un colapso dramático, justo durante nuestros votos. Mis manos temblaban. Sentía una mezcla de enojo, tristeza y traición. Saqué rápido mi celular y le tomé fotos a todos los mensajes. Después, dejé el teléfono de Stephanie tal cual estaba. Cuando regresó, nuestras miradas se cruzaron desde lejos. Yo mantuve la cara seria, pero algo debió haber notado porque enseguida volteó para hablar con uno de los padrinos, como si nada. Luego sirvieron la cena. Cuando ya estaban trayendo el café y el postre, mi papá se levantó para hacer un brindis. Justo cuando levantó su copa. Stephanie se agarró el vientre dramáticamente y soltó un suspiro fuerte. Todo mundo se quedó en silencio. El momento fue perfecto, como sacado de una película. Mi papá ni siquiera alcanzó a decir nada antes de que ella lo interrumpiera. Pues lo siento mucho, dijo con voz temblorosa, que se escuchó claro en todo el salón. No iba a decir nada este fin de semana porque no quería quitarle la atención a Emma y Mark. Hizo una pausa dramática, con ojos llorosos. Pero he estado teniendo algunas complicaciones con mi embarazo. El doctor dice que debo tomarlo con calma, pero no podía perderme este momento con mi hermana. Toda la sala se llenó de murmullos. Mi mamá corrió directo con Stephanie, mientras mi papá se quedó ahí parado, con la copa en la mano, sin saber qué hacer. Mark me miró con cara de ¿tú sabías esto?, claramente confundido. Pero yo sentí una calma rara, como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Me levanté con mi copa de vino en la mano. Poco a poco, la gente fue callando al darse cuenta de que estaba por hablar. Y gracias por preocuparse por mi hermana, dije con voz firme. Pero creo que hay algo que tenemos que aclarar. Stephanie, ¿quieres contar tú la verdad sobre tu embarazo, o lo hago yo? El rostro de Stephanie se puso blanco, pero se recompuso rápido. Emma, sé que estás molesta por el momento que elegí, pero esta vez no se trata de ti, dijo, tratando de sonar tranquila. Le sonreí, pero con fuerza. Tienes razón. No se trata de mí.
Se trata de que estás mintiéndole a todos los que están aquí. No estás embarazada, ¿cierto, Stephanie? Varias personas alrededor de la mesa soltaron un ¿qué? La cara de Stephanie cambió a una expresión dura. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué inventaría algo así? Para arruinar mi boda, le contesté, sacando mi celular y mostrando las capturas de pantalla. Según tu chat con Jess. El reporte médico falso fue un buen toque. Muy convincente el membrete, ¿eh? Stephanie apretó la mandíbula, molesta, pero luego se burló. ¿Revisaste mi celular? Vaya, Emma, eso sí es bajo. Siempre la hermana perfecta, ¿no? Bueno, al menos yo no finjo ser algo que no soy. Algo como tú. Le respondí. Todos piensan que eres tan exitosa, pero eres una controladora patética que no soporta que otra persona sea el centro de atención. Era justo lo que estaba esperando. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que había preparado. ¿Controladora? Bueno, ya que lo mencionas, dime una cosa, Stephanie, dije con voz calmada, ¿alguna vez te preguntaste cómo pagabas ese departamento de lujo trabajando medio turno en una tienda? ¿O cómo fue que mis papás mágicamente salieron de la quiebra hace 5 años? ¿O de dónde salió tu beca, si reprobaste la mitad de tus materias? Stephanie empezó a verse nerviosa. Mi mamá soltó un suspiro ahogado. Y Emma, por favor, este no es el momento, dijo bajito. Mi papá trató de intervenir. Hija, tal vez. No, papá. Este es exactamente el momento, dije firme, sin titubear. Durante años he sido la que mantiene a esta familia. La hipoteca de su casa, papá. La beca para el negocio. Las cuentas médicas de mamá. El departamento de Stephanie, su coche, sus tarjetas. Incluso la beca que nunca le pidió buenas calificaciones. Abrí la carpeta y puse varios papeles sobre la mesa. Aquí está todo. Transferencias, empresas fantasma, fideicomisos. Soy la dueña de la empresa que tiene la escritura de su casa. Soy la donadora anónima del fondo de becas de Stephanie. Y también la que ha pagado sus tarjetas de crédito, 7 veces, en 3 años. Nadie dijo nada. La sala estaba en silencio total. Mark me veía con los ojos bien abiertos. Estaba en shock. Esto también era nuevo para él. Mi mamá se dejó caer en la silla, con la mano cubriéndose la boca. Mi papá se quedó completamente quieto, con la cara pálida como el papel. La cara de Stephanie cambió de confundida a aterrada mientras trataba de entender lo que estaba pasando. «Te estás mintiendo», susurró, pero su voz sonaba insegura, como si ni ella se lo creyera. «Del reporte de embarazo no es el único documento falso en esta familia, Stephanie», le dije. «La diferencia es que los míos eran para ayudarte, no para lastimarte». Volteé a ver a todos nuestros invitados, que estaban en shock. «Perdón por todo este drama familiar», les dije. «Disfruten la noche. Mark y yo todavía esperamos poder celebrar nuestra boda mañana. Si es que todavía tenemos una después de todo esto». Salí del restaurante. Y justo cuando estaba cruzando la puerta, escuché a Stephanie empezar a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de verdad. No las falsas que siempre usaba cuando quería llamar la atención. Una parte de mí se sintió mal por dejarla en evidencia frente a todos. Pero otra parte, una más grande, se sintió aliviada. La red de mentiras que ella misma construyó terminó siendo su propia trampa. Y tal vez, por más feo que haya sido, esta era la única forma en que nuestra familia podía empezar a sanar. ¿Alguna vez en tu familia han escondido secretos por el bien de todos? Yo pensé que los estaba protegiendo, pero mantener todos estos acuerdos financieros en secreto solo hizo que todo explotara peor después. Si todavía estás leyendo hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Crees que debí decir la verdad antes? ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil por el bien de tu familia? Porque te aviso, esta historia está a punto de ponerse todavía más intensa. Yo tampoco me esperaba lo que venía. Después de salir de la cena, manejé sin rumbo por casi 1 hora, sin contestar las llamadas ni mensajes.
Mi celular no paraba de vibrar. Hasta que Mark me mandó un mensaje que decía: estoy en tu casa. Hablamos cuando quieras. No hay presión. Te amo. Ese mensaje, tan simple, me rompió por dentro. Me quitó toda esa frialdad que sentía en el pecho. Fui directo a casa. Y ahí estaba él, sentado en el columpio del porche, con 2 copas de vino a su lado. Me senté junto a él. No me llenó de preguntas, ni me reclamó nada. Solo me abrazó con un brazo, y esperó. Debí haberte contado todo, le dije al fin. Sobre el dinero, sobre todo. Mi momento de tranquilidad se interrumpió cuando volvió a sonar mi celular. Era mi papá, por 12ª vez. Al final contesté. Si necesitamos hablar, dijo con voz seria. Todos están en la casa, incluso Stephanie. La reunión familiar urgente fue tan incómoda como me imaginaba. La sala de mis papás, esa casa que yo había estado pagando en secreto, se sentía sofocante. Mi mamá estaba sentada muy tiesa en el sillón, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi papá caminaba de un lado a otro frente a la chimenea. Stephanie estaba hecha bolita en un sillón, viéndose más frágil de lo que la había visto en años. Explícanos todo, me dijo mi papá directo. Así que lo hice. Les conté sobre la venta de mi empresa, el dinero que había ganado, cómo me enteré de sus problemas económicos, y el plan que hice para ayudarlos sin afectar cómo nos relacionábamos. Les hablé de las empresas fantasma, del fondo de becas falso, de las ayudas para la tienda. Y de todas las veces que le pagué cosas a Stephanie sin que nadie lo supiera. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi mamá con la voz rota. ¿Por qué tanto secreto? ¿Me habrían aceptado la ayuda?, contesté. ¿Habría cambiado la forma en que me tratan comparado con cómo tratan a Stephanie? ¿O simplemente me habrían convertido en su banco mientras seguían diciendo que ella es la especial? Mi papá se estremeció. No es que no te valoremos. Papá, por favor, lo interrumpí. Toda mi infancia fue, ¿por qué no puedes ser más abierta como Stephanie? Pero nunca escuché, ¿por qué Stephanie no puede ser más responsable como Emma? Yo pagaba su departamento mientras ella dejaba la universidad. Y ustedes la elogiaban por ser independiente mientras me preguntaban por qué trabajaba tanto. Se hizo un silencio muy pesado. Y entonces, por fin, Stephanie habló. No sabía nada del dinero, dijo en voz bajita. Ese era el punto, respondí. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Por qué ayudarme si siempre he sido tan mala contigo? Porque eres mi hermana, dije sin más. Y porque pensé que si quitábamos los problemas de dinero, tal vez podríamos ser una familia normal. Stephanie se paró y caminó al centro del cuarto. Si necesito decirles algo, dijo, con la voz más firme de lo que imaginé. Emma tiene razón sobre el embarazo. Lo inventé. Planeaba fingir que tenía complicaciones durante la boda mañana. Tragó saliva. Y eso no es todo. También contacté a la ex de Mark, la invité para que se opusiera durante la ceremonia. Y he estado intentando llamar la atención de Mark desde que se comprometieron. Mi mamá soltó un grito ahogado. ¿Qué, Stephanie? ¿Cómo pudiste? Porque estoy celosa, ¿ok?, dijo alzando la voz. Siempre he tenido celos de Emma. Todos pensaban que yo era la favorita, pero ser la favorita solo significa que nadie espera nada de ti. ¿Tienen idea de lo que es vivir a la sombra de alguien como ella? Calificaciones perfectas. Trabajo perfecto. Novio perfecto. Yo dejé la universidad, y trabajo en una tienda ganando poco. Y ahora me entero que ni siquiera he podido mantenerme sola. Porque mi hermana me ha estado pagando todo a escondidas. Su sinceridad me dejó sin palabras. Por primera vez no vi a Stephanie como una rival, ni como la consentida. La vi como alguien que también fue lastimada por esta familia, aunque de otra forma. Mi papá se dejó caer en una silla. Y por primera vez, de verdad se le notaban los 63 años. Les fallamos a las dos, dijo mi papá en voz baja. Emma, te echamos demasiada carga encima y te dimos por sentada. Stephanie,
Nunca te dimos estructura ni expectativas claras para que pudieras salir adelante. Mi mamá se limpió las lágrimas. ¿Y ahora qué, Emma? ¿Vas a seguir ayudándonos? La ansiedad en su voz confirmó lo que siempre había temido. Para ellos, lo único que yo valía era el dinero que aportaba. Antes de que pudiera contestar, Mark habló desde la puerta. Había estado ahí, en silencio, escuchándolo todo. Y creo que esa no es la pregunta correcta, señora Preston, dijo con calma. Tal vez primero deberían preguntarse cómo pueden volver a confiar unos en otros. Y no quién va a pagar qué. Nunca lo amé tanto como en ese momento. La boda se pospone, anuncié. Mark y yo decidiremos más adelante si la reprogramamos o no. Y sobre el dinero, tomé aire hondo, se acaba hoy. Todo. Pero, papá, la hipoteca la comenzaste tú. En la cuenta hay suficiente para cubrir 2 meses más. Eso les da tiempo para pensar qué van a hacer. Stephanie, tu renta está pagada hasta fin de mes. No puedes simplemente cortarnos el apoyo así. Protestó mi mamá. Y sí puedo. Y lo voy a hacer. No como castigo, sino porque esto ya no es sano para nadie. Este acuerdo solo ha creado dependencias que no dejan que crezcamos como familia. Mis palabras cayeron como bomba. Nadie dijo nada por unos segundos. Stephanie fue la primera en hablar. Tiene razón, dijo, dejando a todos sorprendidos. Esto no es normal. Y no es sano. Ya es hora de que aprenda a mantenerme por mi cuenta. Los días que siguieron fueron un caos. Parte de la familia se puso de mi lado, otros me llamaron cruel por cortarles el apoyo. Algunos primos dijeron que era fría. Pero otros me aplaudieron por poner límites por fin. Yo empecé a ir con una terapeuta para poder procesar todo lo que sentía. Sobre mi familia, sobre mi rol como salvadora, y sobre el resentimiento que había guardado por años. Mark estuvo conmigo en todo momento. Nunca me juzgó. Siempre me apoyó. Una noche, mientras hablábamos sobre si reprogramar la boda o simplemente irnos de viaje, Mark me dijo algo que me hizo ver todo diferente. ¿Sabes qué me parece curioso de tu familia? Me dijo. Todos viven como si tuvieran un papel asignado en una obra. La responsable, la favorita, el papá que siempre batalla. Pero nadie eligió ese papel. Simplemente se lo creyeron. ¿Y qué hacemos con eso? Le pregunté. Reescriban la historia, me dijo. Todos. Con esa idea en mente, empecé a reconstruir mis relaciones. Pero ya no como la hermana mayor perfecta ni como la que siempre resuelve todo. Solo como Emma viviendo un día a la vez. Un mes después de la cena de ensayo, el golpe de la nueva realidad financiera le llegó a mi familia como una ola. Stephanie recibió un aviso de desalojo porque no pudo pagar la renta. Y el coche, que llevaba años manejando, ya estaba a punto de ser embargado. Mis papás vivían en una casa que no podían pagar y llevaban un estilo de vida más caro de lo que realmente podían mantener. Al fin, tuvieron que enfrentar la dura verdad sobre su situación económica. Yo me mantuve a distancia, pero seguía enterándome de todo gracias a Mark, que sin esperarlo terminó convirtiéndose en el mediador de la familia. Él me contó que mis papás discutían mucho por el dinero. Mi mamá quería pedirme ayuda. Mi papá decía que ya era hora de resolver sus propios problemas por su cuenta. Tu papá está viendo opciones de cuentas de retiro, me dijo Mark un día, después de tomarse un café con él. Y tu mamá anda viendo cómo vender la casa por su cuenta para ahorrarse lo del agente inmobiliario. ¿Y Stephanie? Y le pregunté, fingiendo estar tranquila. Aplicó a 7 trabajos la semana pasada. De tiempo completo, no solo en tiendas. Cosas serias. Sentí una mezcla rara. Culpa porque estaban batallando. Orgullo porque por fin estaban haciendo algo por su cuenta. Y una tristeza muy profunda por todos esos años en los que la dinámica familiar los llevó hasta este punto. 6 semanas después de haberme alejado, acepté ver a mis papás para comer. Ellos eligieron el restaurante, uno sencillo, lo cual ya decía mucho. Mi mamá se veía más delgada, y el cabello de mi papá ya se notaba más canoso.
pero me saludaron con un cariño real, sin esa tensión rara de antes. Estamos trabajando con un asesor financiero, dijo mi papá después de que pedimos la comida. Haciendo un presupuesto real, con lo que ganamos de verdad, no con ayuditas. Debimos hacer esto desde hace años, agregó mi mamá. Ya decidimos vender la casa. Encontramos un departamento bonito que sí podemos pagar. Asentí, sorprendida por lo realistas que estaban siendo. Eso suena bien, Emma, dijo mi papá, inclinándose un poco hacia mí. Queremos pedirte perdón. No solo por usar tu dinero sin saberlo, sino por todos los años antes de eso. Te dimos demasiada carga a ti y a Stephanie, no le dimos guía. Ahora lo vemos claro. Ya empezamos con terapia familiar, añadió mi mamá. Los tres. Nos gustaría que tú también vengas, cuando te sientas lista. Su humildad y honestidad me tomaron por sorpresa. Esperaba que se pusieran a la defensiva, o que intentaran manipularme otra vez. Pero no. Esta vez estaban siendo sinceros. Después de comer, Mark me propuso algo que me hizo pensar. ¿Y si creas una forma clara y abierta de ayudar financieramente, con reglas? No todo en secreto, pero tampoco como que tienes que pagar todo. Por ejemplo, podrías ayudar a tus papás con el enganche del nuevo departamento como un regalo. O pagarle a Stephanie la escuela si decide volver, pero con ciertas condiciones claras. La idea tenía sentido. Era una manera de ayudar, sin volver a caer en lo mismo de antes, sin crear dependencia. Después de pensarlo unos días, organicé una reunión familiar en casa de Mark. Era un lugar neutral, donde todos podíamos hablar con calma del futuro. Stephanie fue la primera en llegar. Y se veía muy distinta. Ya no traía ropa de marca ni el peinado perfecto. Stephanie llegó con unos jeans, una blusa sencilla y el cabello recogido en una cola de caballo práctica. Conseguí trabajo, soltó de golpe. En Westfold Architecture. Carlos, el amigo de Mark, me contrató como encargada de oficina. ¡Qué bien! Y le dije, de verdad contenta por ella. ¿Y cómo te va? Está difícil, admitió. Nunca había tenido que llegar a un lugar a las 8 de la mañana todos los días y rendir cuentas, pero me gusta tener una rutina. Poco después llegaron nuestros papás, trayendo una carpeta con papeles. Hicimos un presupuesto, explicó mi papá. Solo con lo que ganamos y lo que vamos a obtener al cambiarnos a un lugar más chico. Y queremos que nos des tu opinión, agregó mi mamá, pero no tu dinero. Revisé todo lo que traían y me sorprendió lo bien que lo habían planeado. El departamento que habían encontrado era sencillo pero agradable, y el presupuesto cubría lo necesario, sin los lujos a los que estaban acostumbrados. Se ve bien, les dije, devolviendo la carpeta. Pero quiero hacerles una propuesta. Les conté mi idea. Un apoyo limitado, con condiciones. Un solo regalo para ayudar con el enganche del departamento, si realmente se ajustaban a su presupuesto. Pagarle a Stephanie la universidad si regresaba, pero solo si mantenía buenas calificaciones. Y un fondo pequeño para emergencias, pero que estuviera administrado por alguien externo. Esto no es un cajero automático, aclaré. Es apoyo con límites claros. Para mi sorpresa, mi papá negó con la cabeza. Agradecemos mucho tu oferta, pero esta vez queremos hacerlo por nuestra cuenta, dijo. Tal vez en un año, si vemos que ya manejamos bien nuestras finanzas, lo volvemos a hablar. Que rechazaran el dinero fue la mayor prueba de que en verdad estaban cambiando. Seguimos platicando, y ahí fue cuando salió otra verdad. Stephanie había estado robándole a mis papás durante años. Le sacaba dinero de sus carteras y del negocio. Eso también había contribuido a su mala situación económica. Me convencí de que me lo debían, dijo, sin vernos a los ojos. Nunca pensé que fuera a robar. Esa confesión me dejó en shock. Mientras yo los ayudaba en secreto, ella les quitaba, también en secreto. Todo estaba más roto de lo que creía. Después de la reunión, Stephanie me pidió hablar a solas. Caminamos hasta un parque cercano y nos sentamos en una banca frente a un estanque. Toqué fondo la semana pasada, dijo, viendo a los patos. Solo me quedaban $20.
sin crédito, sin ahorros, sin nada. Fui a una casa de empeño a vender la pulsera de mamá, la que me llevé prestada. ¿La vendiste? Negó con la cabeza. No pude. Me sentí tan mal. Fue ahí cuando entendí lo bajo que había caído. Estaba a punto de vender algo robado por dinero. Salí de ahí y me pasé todo el día buscando trabajo. Su sinceridad me conmovió. Por primera vez en muchos años, tal vez en toda la vida, estábamos teniendo una plática real. Sin máscaras. Sin rivalidades. Sin competencia. Nunca quise hacerte daño, dijo Stephanie. De verdad. Solo quería lo que tú tenías. No el dinero, sino esa seguridad que tú tienes. Siempre sabes quién eres, lo que quieres. Solté una pequeña risa. Ese es el mayor mito sobre mí. Muchas veces he estado muerta de miedo y llena de dudas. Solo que no lo mostraba. ¿Por qué no? Porque yo era la responsable, la que todo lo hace bien. Ese era mi papel. Y yo era la que siempre arruina todo, dijo Stephanie bajito. La niña que nunca fue lo bastante confiable. Nos quedamos calladas por un rato, pensando en cómo esas etiquetas familiares nos habían limitado a las dos. Encontré tu diario, confesé. Así supe lo del plan del embarazo falso. Stephanie, en lugar de enojarse, soltó un suspiro como de alivio. Qué bueno que lo encontraste. Creo que no hubiera tenido el valor de detenerme sola. El cielo se pintaba de naranjas y rosas con el atardecer cuando Stephanie se acercó y me tomó la mano. Lo siento, Emma. Por todo. Quiero cambiar. No para ser como tú, porque nunca seré como tú. Pero sí quiero ser una mejor versión de mí misma. Le apreté la mano. Y me encantaría conocer esa versión tuya. Al regresar a casa, entendí que Mark tenía razón. Estábamos reescribiendo nuestra historia. Ya no se trataba de cumplir con los roles que nos habían impuesto, sino de crear algo nuevo, más real, más sano. No sería fácil ni perfecto, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdadero. 6 meses después de aquella cena de ensayo tan intensa, estaba en un pequeño camerino cerca de la playa, ajustándome mi vestido blanco. Mark y yo decidimos seguir adelante con la boda, pero mucho más pequeña y sencilla, 40 invitados en vez de 200, una comida en un restaurante local en vez de un salón elegante. Y flores silvestres en vez de grandes arreglos. Te ves hermosa, dijo mi mamá desde la puerta. Nuestra relación había cambiado mucho en esos meses. Sin el dinero oculto entre nosotros y con ayuda de la terapia familiar, estábamos construyendo una conexión más sincera. Ella empezaba a verme como una persona completa, no solo como la que resuelve todo, y yo estaba aprendiendo a abrirme más con ella. ¿Stephanie ya llegó? Pregunté, fingiendo que no me importaba tanto. Mi mamá asintió. Está ayudando a acomodar las sillas en la playa. Está algo nerviosa por verte. Stephanie no era parte del cortejo esta vez. La confianza todavía se estaba reconstruyendo. Pero la había invitado como una muestra de que quería que formara parte de este nuevo comienzo. Los cambios en nuestra familia en esos 6 meses fueron notables. Mis papás vendieron la casa grande y se mudaron a un departamento cómodo, que sí podían pagar. Mi papá aceptó un trabajo como consultor de medio tiempo para tener un ingreso extra, y mi mamá empezó un pequeño negocio por internet vendiendo joyería hecha a mano. No eran ricos, pero estaban saliendo adelante por su cuenta. La verdad, Stephanie había sorprendido a todos con lo mucho que había cambiado. Seguía trabajando en Westfield Architecture, donde ya la habían ascendido por primera vez. Además, estaba tomando clases en las noches para terminar su carrera en negocios. Vivía en un departamento sencillo con una roomie, manejaba un coche usado que ella misma compró, y poco a poco estaba mejorando su historial crediticio gracias a sus nuevos hábitos con el dinero. Las sesiones de terapia familiar no habían sido fáciles, pero sí muy reveladoras. Descubrimos que muchas de nuestras actitudes venían de generaciones pasadas. Los papás de mi papá siempre habían consentido más a su hermano menor, y sin darse cuenta, él repitió ese patrón con nosotras. La familia de mi mamá, por otro lado,
Siempre había valorado más las apariencias que hablar con honestidad sobre temas como el dinero, lo cual explicaba por qué le incomodaba tanto la transparencia financiera. Entender todo eso no excusaba lo que pasó, pero sí nos ayudó a ver de dónde venía y a empezar a sanar. Mark y yo habíamos puesto límites muy claros sobre cómo apoyaríamos a la familia de ahora en adelante. Creamos un fondo educativo pequeño para Stephanie, con reglas claras. Tenía que mantener buenas calificaciones, seguir en terapia y demostrar que sabía manejar su dinero con responsabilidad. Para mis papás, ofrecimos ayudarles con una cuenta para su retiro, con la idea de que eso les diera un poco de seguridad sin hacerlos dependientes. Ya es hora, dijo mi papá desde la puerta. Se le veía diferente, más relajado, con una sonrisa de verdad. Asentí, tomé su brazo, y caminamos hacia la playa. Las sillas estaban puestas en forma de semicírculo, frente al mar. Mark me esperaba cerca de la orilla, muy guapo con su traje gris claro. Nuestros familiares y amigos más cercanos se pusieron de pie para verme pasar por el pasillo de arena. Vi a Stephanie sentada en la segunda fila, con un vestido azul sencillo y el cabello suelto. Nuestras miradas se cruzaron un segundo y me dio una sonrisa pequeñita pero sincera. No era la sonrisa fingida que usaba antes. Era algo real. Un poco triste también. La ceremonia fue corta pero muy emotiva. Mark y yo leímos nuestros propios votos, donde prometimos honestidad, apoyo mutuo y seguir creciendo juntos. Cuando nos dimos el beso de casados, sentí algo que no había sentido antes: paz. Esta boda sí se sentía como algo auténtico, como un reflejo de quienes realmente somos, no de lo que otros esperaban que fuéramos. En la recepción, que fue en un restaurante bonito con vista al mar, Stephanie se me acercó con algo de nervios mientras comíamos. «Felicidades», me dijo con una sonrisa tímida. Todo estuvo muy bonito. «Gracias por venir», le contesté. «De verdad significa mucho para mí». Hubo un silencio algo incómodo, hasta que Stephanie respiró profundo. «Tengo algo para ti», me dijo, y sacó un sobre. «No es un regalo de boda como tal, pero quiero que lo tengas». Adentro del sobre venía un plan de negocio. Estaba muy bien investigado y presentado como todo un proyecto profesional. Era para una pequeña empresa de diseño gráfico que Stephanie quería arrancar cuando terminara su carrera. «Y no te estoy pidiendo dinero», aclaró rápido. «Solo quería saber tu opinión. Como alguien que ya logró sacar adelante un proyecto». Ese gesto me llegó al corazón. No solo por lo que era, sino por lo que significaba. Stephanie ahora quería mi opinión no para manipular, competir o ganar puntos, sino como iguales. «Con gusto lo reviso», le dije. «¿Qué te parece si la próxima semana nos tomamos un café y lo vemos juntas?» Su cara se iluminó de verdad, sin máscaras. «Me encantaría», respondió. Más tarde, durante los brindis, Stephanie sorprendió a todos. Se paró de su lugar y pidió hablar. Mark me apretó la mano mientras ella caminaba nerviosa hacia el micrófono. «No estoy en la fiesta de bodas», comenzó. «Y hay buenas razones para eso. Pero quería decirle algo a mi hermana y a Mark». Hizo una pausa para respirar hondo. «Gemma, tú siempre has sido mi ejemplo. Siempre me he comparado contigo, y siempre sentí que no daba el ancho. Eso me hizo tenerte coraje, en vez de reconocer todo lo que podía aprender de ti. Pero estos últimos meses me hicieron ver algo importante. Tu éxito nunca me quitó nada. Tu luz no apaga la mía. Puede ayudarme a encontrar la mía propia». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Mark, gracias por amar a mi hermana. Y por tu paciencia con nuestra familia, incluso cuando no lo merecíamos. Gracias a los dos por dejarme estar aquí hoy, viendo cómo empieza su vida juntos». Levantó su copa. «Por Emma y Mark. Que su honestidad sea la base de una vida feliz». Después de los brindis, mientras Mark bailaba con mi mamá, mi papá se acercó y se sentó junto a mí en la mesa. «Tengo que confesarte algo», me dijo bajito. «Me di cuenta de que nos estabas ayudando con dinero desde mucho antes de lo que crees. No sabía exactamente cuánto, pero lo sospechaba». «¿Cómo?», le pregunté sorprendida. «Todo fue demasiado oportuno.
Nuestros problemas en el negocio mejoraron justo después de que tu empresa fue adquirida. Pero no dije nada, bajó la mirada, avergonzado. Porque era más fácil no hacerlo. Dejé que el orgullo y la vergüenza me impidieran tener una conversación honesta contigo. Todos cometemos errores, papá, y le dije suavemente. Asintió despacio. Pero ahora estamos encontrando el camino, ¿no crees? Como familia. Sí, respondí. Creo que sí. Nuestra luna de miel fue tranquila. Una semana en un resort pequeño en el Caribe, donde Mark y yo nadamos, leímos, descansamos y hablamos de lo que viene. Hablamos de tener hijos algún día, y de cómo quisiéramos criarlos distinto a como lo hicieron nuestras familias. Vamos a cometer errores, dijo Mark con realismo. Ningún padre es perfecto. Es cierto, respondí. Pero mínimo, seamos honestos al respecto. Sin secretos de familia, sin papeles forzados, sin mentiras con el dinero, ni siquiera las que se hacen con buena intención. En nuestra última noche de luna de miel, mientras veíamos el atardecer desde el balcón, pensé en todo lo que había pasado el último año. El embarazo falso que iba a arruinar mi boda terminó salvando a mi familia, porque nos obligó a ver las verdades que todos estábamos evitando. Los celos de Stephanie y mi necesidad de tener control con el dinero solo eran señales de algo más profundo, una familia quebrada que por fin empezó a sanar. Cuando regresamos a casa, cumplí mi promesa de revisar el plan de negocio de Stephanie. Nos vimos en una cafetería, y me sorprendió todo el trabajo que le había metido a su idea. Que esto está muy bien pensado, le dije de corazón. Detectaste un buen mercado, y tus números son conservadores, pero tienen potencial. ¿Y en serio? Me respondió, con la cara llena de orgullo. He estado investigando programas de negocios. Quiero aplicar para hacer una maestría en administración cuando termine la carrera. Creo que serías excelente, le dije. Y lo decía en serio. ¿Ya pensaste en pedir becas? Sí, respondió, sonriendo. Ya mandé papeles para 3 becas por mérito. Esta vez va en serio, really. Mientras hablábamos de sus planes, me di cuenta de algo. Por primera vez estábamos teniendo una plática de igual a igual. No como la hermana que siempre hace todo bien y la que siempre la riega. Solo como dos mujeres tratando de encontrar su lugar en el mundo. Unidas por la sangre, sí, pero cada vez más unidas por elección. 6 meses después, Stephanie fue aceptada en un programa de negocios difícil de entrar, con una beca parcial. Mis papás ya se habían adaptado bien a su nuevo estilo de vida más sencillo. Mark y yo compramos una casa con una recámara de visitas que ya había recibido a todos los miembros de la familia en sus visitas. ¿Fue un camino perfecto? Para nada. Todavía teníamos discusiones, todavía caíamos de vez en cuando en lo mismo de siempre, pero ahora todo partía desde la honestidad, no desde el rencor. La hermana que fingió un embarazo para arruinar mi boda, ahora era alguien con quien hablaba cada semana, alguien con quien compartía consejos, risas y una conexión real. Mis papás, que antes aceptaban mi ayuda sin saberlo, ahora se mantenían por su cuenta, con orgullo, con límites claros, y sobre todo, con una comunicación abierta. Y yo, estoy aprendiendo que no solo soy la que resuelve todo, la que carga con todos. También puedo ser vulnerable, puedo pedir ayuda, puedo equivocarme, y aún así ser amada. Ese control que creía tener ayudando a todos con dinero en secreto, era solo una ilusión. Una que nos lastimó a todos, incluyéndome a mí. Aprendí que el verdadero control no viene de tener todo perfecto o bajo vigilancia, sino de ser honestos, con quienes somos, lo que necesitamos y cómo nos relacionamos con los demás. Y a veces, el mejor regalo que le podemos dar a nuestra familia no es dinero ni estabilidad, sino la verdad. Aunque duela. ¿Alguna vez has pasado por una traición familiar que, al final, terminó mejorando tus relaciones? Lo que hizo mi hermana para arruinar mi boda, terminó siendo lo que salvó a nuestra familia, porque nos obligó a hablar claro, a dejar de esconder lo que realmente sentíamos. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias de drama y transformación familiar como la mía. Comparte este video con alguien que esté lidiando con problemas familiares. A veces, solo saber que no estamos solos en esto, ya nos ayuda a sanar.
Cuéntame en los comentarios si tú también has vivido un momento de karma familiar que te haya cambiado. Me encantaría leerte. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, a veces, lo que creemos que es un final, es solo el comienzo de algo mucho mejor. Nos vemos en la próxima.